I will try to translate the main points of my sermon. Not everything, but some points, okay? Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Juan, capítulo 20. We're opening our Bibles in the book of John, chapter 20. We're going to go ahead and read verses 1 through 18. Vamos a estar leyendo los versículos 1 al 18 y así vamos a continuar con la serie que habíamos comenzado ya hace años atrás, para que creáis. Juan capítulo 20, versículos 1 al 18. Yo sé que son varios versículos, no los vamos a ver todos detalladamente por causa del tiempo, pero sí vamos a ver las cosas que a mí me parecieron más sobresalientes. Lo que voy a hacer primero es voy a leer los 18 versículos y después vamos a ver detalladamente algunos detalles que son importantes. So what I'm going to do first is I'm going to read in Spanish the whole chapter, not the whole chapter, but verses 1 through 18, okay? So if you want to follow along, please do. Versículo 1 dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No sé cuántas partes interesantes ustedes pudieron notar, pero yo pude notar algunas cosas interesantes e importantes para nuestro estudio el día de hoy, nuestra predicación. Lo primero que quiero que recordemos es que el Señor Jesús ya en varias ocasiones había dicho que era necesario que fuese escarnecido, que fuese azotado y que le crucifiquen. Mas al tercer día, decía él se iba a levantar de entre los muertos. Él iba a resucitar. ¿A los cuántos días? Al tercer día, ¿ok? Esa frase es muy importante. Al tercer día Jesús dijo, no en una ocasión, no en dos ocasiones, en varias ocasiones le dijo a sus discípulos que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos. Sí, la historia de resurrección no puede ser una historia inventada por una sola razón.
Aunque Jesús lo había profetizado, nadie, absolutamente nadie, lo creía ni esperaba que Jesús se levantara de entre los muertos al tercer día. Voy a traducir solamente una parte, ¿ok? Jesus always said that he was going to die, but on the third day, he was going to rise up from the dead. He was going to resurrect, okay? The problem is that nobody understood that. Nobody was waiting for that. Nobody. In chapter 20 of John, it tells us that. El capítulo 20 de Juan nos dice que nadie, absolutamente nadie, esperaba que la tumba estuviera vacía en el tercer día. Nota lo que dice, o cómo se abre la escena, versículo 1. El primer día de la semana. Solamente con esa frase es muy importante que nosotros entendamos, ¿ok? A través de todo el tiempo que el Señor Jesús estaba en vida y enseñando a sus discípulos, ¿qué día decía que iba a resucitar? Al tercer día. Sí, el juego de palabras, o Dios viene y no dice Juan cuando escribe al tercer día, no lo pone de esa manera. Sino lo pone de esta manera, el primer día de la semana. ¿Y qué día es el primer día de la semana? Tercero. No, es el domingo. ¿Ok? Sí, Dios, Juan, no quiere que nosotros pensemos que es el tercer día. ¿Tercer día de qué? No, ellos no quieren que nosotros pensemos de esa manera. Dios quiere que pensemos más allá del tercer día. Dios quiere que sepamos que es el día domingo. O sea, que es el primer día de la semana. Y es que este día es el día que lo cambia absolutamente todo. Cambia toda la historia de la humanidad. Cambia toda la historia de redención. Y por eso la Biblia comienza en este capítulo, en este versículo, de esta manera. De otra manera, comenzaría como Jesús había dicho, al tercer día. Pero no. Comienza el primer día de la semana, o sea, el domingo. Y por esa razón es que la iglesia se va a reunir el primer día de la semana. Por esa razón nos vamos a reunir para partir el pan, para tomar el vino el día domingo. Por esa razón es que los apóstoles harían todo eso también. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. See, one of the important things about Jesus, when he said that he was going to rise up from the dead on the third day, John chapter 20, verse 1, it doesn't say on the third day. It says on the first day of the week. So it changes the words. It tells us that it's Sunday. And that's why we don't worship God on Saturday or on Friday or any other day. We can, definitely. But we have to worship God on Sunday. Because Sunday is the first day of the week. Because on Sunday, Jesus rose up from the dead. Because there was resurrection on Sunday. That's why we worship on Sunday. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, esto es María, ¿ok? Lo que pasa es que María viene al sepulcro y cuando llega al sepulcro, para su sorpresa, la tumba está no solamente abierta, sino vacía. Sí, una de las cosas que cualquiera de nosotros que hayamos estudiado, hayamos vivido, hayamos convivido con Jesús durante 3 años. Probablemente María no tenía 3 años, probablemente menos.
Pero durante todo el tiempo que María, otra cosa bien importante, cuando dice María, no solamente está hablando de María. María representa a todas las otras mujeres, pero junto con María están las otras mujeres, ¿ok? María no está sola. María va acompañada con otras mujeres. ¿Por qué vinieron al sepulcro? Un detalle muy importante, porque recuerdan que cuando bajaron a Jesús, lo bajaron a prisa, rápidamente, porque el día de reposo se estaba acercando, ya era prácticamente la hora, así que lo bajaron a prisa y rápidamente lo metieron en la tumba. Lo perfumaron y todo eso, pero no lo terminaron de preparar. Así que vienen María y las otras mujeres junto con María para terminar de preparar el cuerpo de Jesús para que estuviera en la tumba. ¿Me entienden? Ese fue el propósito por el cual vinieron. No es que María quería ver la tumba vacía. No es que María vino al sepulcro porque sabía, porque había entendido de que no iba a haber nadie en la tumba, sino vino para preparar el cuerpo muerto del Señor Jesús. Otra vez, para su sorpresa, la tumba estaba vacía. Ahora, no sé ustedes, ¿ok? Si ustedes llegan, si se ponen en los zapatos de María y vienen al sepulcro y ven la tumba abierta y vacía, ¿qué pensarían primero? Yo sé que probablemente pensaríamos igual que María, o probablemente quizá alguno de ustedes diría, el Señor se levantó de los muertos, el Señor ha resucitado. El problema es que ninguna de las mujeres pensó eso. Todas pensaron que el cuerpo de Jesús había sido robado. Probablemente por alguno de los soldados romanos o probablemente por algunos de los judíos principales. No sé. Pero ellas pensaron eso. Dice el versículo 2. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Las mujeres le dicen a Pedro y a Juan. Es que nadie esperaba que Jesús se levantara de entre los muertos. Los versículos 3 al 7 muestran la evidencia de que Jesús en realidad no había sido robado, sino que se había levantado de los muertos. Nota, por ejemplo, donde dice la evidencia, ¿ok? Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras Juan y entró él en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. No sé qué piensan ustedes sobre esto, ¿ok? Ok, piensen, no sé cuántos de ustedes les ha pasado esta mala experiencia, pero piensen en algún momento en la vida que probablemente hayan saqueado tu carro, tu auto, hayan saqueado tu cuarto, tu casa tal vez. Piensa en algún momento en la vida donde te hayan robado. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Cómo dejaron el lugar? Hecho un tiradero, hecho un desastre, todo desordenado. Ningún ladrón se va a tomar el tiempo de venir, robar y acomodar todo en su lugar. ¿O sí? No. Ningún ladrón va a hacer eso. Porque el ladrón, aparte de estar robando, tiene ese temor de que lo vayan a ver, de que lo vayan a descubrir, delatar y así meterse en problemas. Así que el ladrón viene, se lleva lo que se lleva, tira lo que tiene que tirar, deja lo que tiene que dejar y se va corriendo. Cuando vinieron Juan y Pedro a ver la tumba, dice la palabra de Dios que vieron los lienzos puestos allí, vieron el sudario, no junto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
¿Sabes que esta es una buena evidencia de que no ha entrado ningún ladrón? De que Jesús ha resucitado. Pero ninguno de los discípulos lo cree así, solamente uno. Y se encuentra en el versículo 8, donde dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Quién llegó primero, Juan? No. Oh, sí, Juan, perdón. Sí. Entonces Juan ve la evidencia y cree. ¿Ok? Y creyó, pero lamentablemente, nota lo que dice el versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Wow. Probablemente vio la evidencia y creyó, pero nadie más. Y probablemente estaba lleno de dudas. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque no habían entendido. Porque no habían comprendido lo que Jesús quiso decir cuando les decía que al tercer día iba a resucitar. No habían entendido las profecías de que era necesario que Él se levantase de entre los muertos. ¿Y saben lo que hacen? Se vuelven todos a su casa. Algo que debemos aprender sobre esto es que la vista, el ver las evidencias, nunca, pero nunca va a traer fe a nadie. A nadie. Sí, ver no significa tener fe. No. Sí, estaba un científico, ¿ok? Estaba un científico donde le estaban haciendo preguntas sobre la fe y sobre la ciencia y todo esto. Él no creía en Dios, de hecho decía que él creía más que las cosas podrían haber sido creadas por Godzilla, Godzilla, que por Dios mismo. Entonces, porque no cree en Dios, él se considera 100% ateo, así que él dice, no creo. Y al final de esta entrevista, al final de todas esas preguntas, viene él y le dice, reta a los que sí creen en Dios. Y les dice, en tu Biblia está que si te muerde una serpiente venenosa, que si tomas veneno, que si comes veneno, no te va a hacer daño. Y sacó un galón de antifreeze. El antifreeze es prácticamente veneno. Y les dice, lo llena un vaso y les dice, si realmente creen que su Dios los va a salvar, vengan. El que crea realmente que Dios existe, venga y tome de este veneno. Nadie se levantó. Es que nadie se levantaría. El otro reto, bueno, de hecho fue el primer reto, este fue el último, pero el primer reto que les dijo, si realmente creen en Dios, hagan igual que Elías. Llamen fuego del cielo. Y si realmente Dios existe, Dios va a hacer que descienda fuego del cielo. ¿Saben cuál es el problema de la vista, de tener evidencias y todo eso? Que las evidencias, que la vista, el ver, no va a causar ninguna fe. Te voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Uno de los ejemplos está aquí mismo. Viene María y las otras mujeres, viene Pedro y viene Juan y ven la tumba vacía y creyeron que Jesús había resucitado. No. Tenían evidencia y no creyeron. Ok, el segundo ejemplo es este. ¿Recuerdan que había un rico y estaba también Lázaro que era muy pobre y ambos murieron? Y los dos cuando murieron se fueron uno al seno de Abraham y el otro al lugar de tormentos. Y el rico estando en el lugar de tormentos habla con Abraham y le dice, Padre Abraham, esa es su petición, ¿ok? Para que mis hermanos no vengan aquí
y sufran conmigo, ¿por qué no mandas a Lázaro para que vaya y les predique? Porque si alguno de entre los muertos se levanta y va a ellos, ciertamente creerán. ¿Y qué es lo que dice Abraham? No creerán. A los profetas y la ley tienen. Óiganlos. Que los oigan. Y esa es la tercera evidencia, ¿ok? ¿Recuerdan que había otro Lázaro que en realidad sí resucitó de entre los muertos? Vino Jesús y lo resucita. ¿Y eso causó que toda la gente creyera en Jesús? No. De hecho, ¿qué querían hacer con el Lázaro resucitado? Matarlo. Lo querían matar. Ya ves que ni los milagros, ni las evidencias, ni nada que tú puedas ver con tus ojos va a causar que tengas fe. No va a pasar. La pregunta entonces, ¿qué es lo que necesito hacer para creer? ¿O qué es lo que tú necesitas hacer para creer? Nota lo que hizo María, ¿ok? Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles, y después de ver a estos dos ángeles, ve a Jesús mismo. Tenía toda la evidencia, ¿ok? Toda la evidencia. No necesitaba más. Y cuando vio a Jesús, dijo, ¿Jesús? No, ni siquiera le reconoció. Ni sabía que había visto a dos ángeles. Le preguntan, los ángeles y Jesús, ¿por qué lloras? ¿Sabes cuál es su respuesta? ¿Sabes por qué estaba llorando? Porque quería saber dónde estaba el cuerpo muerto de Jesús. Y se lo pregunta a Jesús mismo. Ella pudiéndolo ver con sus propios ojos y no le reconoce. Ella todavía quiere ver a Jesús muerto. ¿Sabes cuándo sí le reconoce? Versículo 15. Cuando Jesús le dice, versículo 16. Cuando Jesús le dice, María, dice la palabra de Dios que entonces ella se vuelve y le dice, Maestro. Ahora sí le reconoció. ¿Qué es lo que causó que ella creyera que era Jesús? ¿Qué es lo que causó fe en ella? No la vista, no las evidencias. ¿Saben lo que causó fe en ella? La palabra. La palabra. La voz de Jesús. Sí, por eso el versículo 9 dice bien claramente, es que no habían entendido la escritura, no habían entendido la palabra de Dios, no habían realmente puesto atención a la voz de Dios, no habían escuchado a Dios. De hecho, el Señor Jesús anteriormente había dicho que sus ovejas oyen su voz y reconocen su voz. Y ahora podemos ver a María que ella sin conocer, de hecho creía que era el jardinero. ¿Se pueden imaginar? María pensaba, cuando vio a Jesús, dice, es el jardinero. Y le pregunta, si tú lo llevaste, dime dónde está. Pero cuando Jesús le dice María, ella le reconoce. ¿Y sabes lo que hace? Es prácticamente se postra a los pies y le agarra los pies, como que los abraza a los pies de Jesús. Yo creo que María no querría dejar a Jesús nunca más. Querría que como el tiempo se detuviera y estar ahí por toda una eternidad con Jesús. Pero no es posible. Porque Jesús dice, no me toques. Porque tú tienes que irte. Pero tienes que llevar un mensaje. Este es el mensaje. ¿Saben que este mensaje es el mensaje más importante de toda la humanidad? Para toda la humanidad, ¿ok?
Dice versículo 17, no me toques, Jesús diciendo, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, este es el mensaje, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabes que antes de esto, antes de este evento, nadie, absolutamente ningún judío, ninguna persona podría llamar a Dios Padre? Porque tenían un Padre, pero no era Jehová. ¿Sabes quién era? Abraham. Pero ahora viene Jesús y le dice, subo a mi Padre, o de hecho, diles que también es su Padre. Subo a mi Dios y diles que también es su Dios. ¿Sí ves cómo cambia toda la historia? Ahora tenemos este privilegio y realmente es un privilegio. Miren que manejar no es un derecho que todos tienen, es un privilegio que algunos tienen. Y ese privilegio se les puede quitar cuando no le dan un buen uso. Y Jesús viene y dice, tienes este privilegio de llamar a Dios tu Padre. Porque es mi Padre, pero también es vuestro Padre. Entonces María, ¿se imaginan a María no queriendo dejar, no queriendo soltar los pies de Jesús, pero se tiene que ir, dejar otra vez a Jesús, a su maestro? Pero ahora con buenas noticias, porque va a decirles que Jesús realmente había resucitado. Nadie lo creía, nadie lo esperaba, pero es el punto que cambia la historia de la humanidad, la historia de redención, porque si Jesús murió en la cruz y Jesús resucitó, quiere decir que sí hay salvación. Y nosotros podemos estar confiados y seguros que Dios nos va a salvar. Amén.